Bienvenidos, estimados amigos, a este recorrido por las historias de la Biblia. Hoy vamos a estar estudiando acerca de una de las ciudades importantes de los eventos históricos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Betel. Betel fue el escenario de encuentros divinos, decisiones trascendentales y de desafíos que nos dejan lecciones para nuestra vida espiritual. La palabra Betel es de origen hebreo. Esta palabra significa casa de Dios. Bet es casa y él es Dios. Betel, casa de Dios. Este nombre fue designado por el patriarca Jacob durante su viaje que hizo por la tierra de Canaán. Algunos quizás tengan la inquietud de dónde está ubicada la antigua Betel. De acuerdo a la información bíblica y extrabíblica, el lugar más aceptado como la antigua Betel es una aldea moderna que queda en Beitín, ubicada en Cisjordania, a unos 5 kilómetros al noreste de Ramala. De acuerdo a los datos arqueológicos, se ha reconocido que esta zona fue inicialmente habitada desde la Edad de Cobre, es decir, desde el tercer milenio antes de Cristo, por lo cual es notorio encontrar entre sus artefactos antiguos materiales realizados con cobre o con bronce. Durante la Edad de Bronce, la ciudad fue transformada en una ciudad fortificada, con murallas y puertas en el costado norte de la ciudad. También es importante saber que se ha descubierto restos de templos cananeos, las casas como las tenían los habitantes de esa época, tumbas e incluso prensas de aceite, que es una de las metodologías utilizadas en la época para sustraer el aceite de diferentes productos. ¿Quiénes habitaron esta zona geográfica? Según el relato en Génesis 28, podemos observar que los cananeos habitaban ya esta zona desde la época anterior al año 2000 a.C., y en aquel entonces era llamada de otra manera, se llamaba Luz. Más adelante, cuando llegamos a Génesis capítulo 35, versículos 6 al 7, nos narra cómo el patriarca Jacob, después de haber tenido una revelación en sueño, edificó un altar y nombró a aquel lugar Betel. Más adelante en la historia bíblica observamos para la época de la conquista, Josué se encargó de liderar al pueblo israelita para conquistar los pueblos cananeos o las tierras cananeas que habían sido prometidas para el pueblo, y a la hora de hacer la distribución de las tierras se designó el territorio de Betel como parte de la familia de Benjamín. Esto lo podemos observar en Josué capítulo 18, versículo 21 al 28. Más adelante en el tiempo podemos observar en la era del rey Jeroboam I, se designó esta locación para un grupo de sacerdotes que fueron designados por él para el culto en Betel. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Y bueno, los últimos habitantes conocidos en la historia bíblica son aquellos que repoblaron la zona de acuerdo al designio del imperio asirio, que como ustedes recordarán, los asirios enviaron gente extraña a poblar todo lo que era antes el reino del norte. Estamos haciendo referencia al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Ahora vamos a hablar acerca de acontecimientos importantes que se dieron en esta zona de Betel o sus cercanías. Primero, en Génesis 12:8, vemos a Abraham edificando un altar entre Betel
y Gai, invocando el nombre de Jehová, marcando así el lugar como un sitio de adoración. Más adelante, allá en Génesis 28, 10 al 22, Jacob tiene una visión de una escalera que conecta el cielo y la tierra. Impresionado por este encuentro divino, Jacob llama al lugar Betel, reconociéndolo como la casa de Dios. Allá en Génesis 35, versículo 1 al 15, Jacob regresa nuevamente a Betel por mandato de Dios y allí construye otro altar y reafirma su compromiso después de haber purificado a su familia de los ídolos extranjeros. Siglos después, en Jueces 20, 18 al 28, los israelitas acuden a Betel para hacer una consulta. Ellos llegan a consultar a Dios durante una guerra civil que estaba realizándose contra la tribu de Benjamín, mostrando entonces que Betel seguía siendo un centro espiritual de referencia para ellos. Pero sucede que ya en la época de los reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 33, la historia como que toma un giro trágico. ¿Por qué trágico? Porque, lamentablemente, Jeroboam, el rey de Israel, instaló un becerro de oro en el mero Betel, con el fin de evitar que el pueblo subiera a Jerusalén, pero desviándolos al mismo tiempo hacia la idolatría. El capítulo siguiente aparece un joven profeta, versículo 1 y 2, que denuncia este problema, denuncia esta problemática del altar pagano que se ha construido en Betel y profetiza su destrucción. Lamentablemente, después que fue engañado por un profeta viejo, muere trágicamente. En el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 al 17, el profeta Amós confronta la corrupción espiritual que estaba decayendo en Betel, advirtiendo sobre el inminente juicio de Dios. De hecho, de manera similar, cuando nos vamos al libro de Oseas, capítulo 10, versículos 5 al 8, Oseas denuncia la idolatría de Betel. O sea, Betel totalmente se convirtió en un centro no solo pagano, sino de adoración israelita, llamándolo entonces Oseas Betabén, es decir, casa de iniquidad. Hablábamos que el nombre Bet es casa. Entonces, en vez de Betel, casa de Dios, Oseas le cambia nombre y le llama casa de iniquidad, mostrando de esta manera el cambio total, el giro total de la historia que había ocasionado el comportamiento de los israelitas sobre esta locación. Finalmente, cuando llegamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículos 15 al 20, el rey Josías, que había realizado un trabajo de reforma espiritual, decidió la destrucción del altar de idolatría que se había creado en Betel, y de esta manera cumpliendo la profecía que había sido anunciada tiempo antes. Bueno, me gustaría aprovechar también a presentar un dato curioso que algunas personas lo interpretarían como un error bíblico. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 12, dice que Abraham llegó a Betel y edificó un altar. Luego, en Génesis 28, dice que Jacob también edificó un altar y puso por nombre de aquel lugar Betel. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham haya edificado un altar en Betel si el nombre Betel aparece mucho tiempo después puesto por su hijo? Realmente la Biblia no se equivoca. Lo que está utilizando el escritor de Génesis en esta parte
es un recurso literario que se le llama anacronismo. Un anacronismo ocurre cuando el autor de un relato usa el nombre actual o posterior de un lugar para describir algo que pasó antes de que se llamara de esa manera. Esto lo hace para que los lectores entendamos mejor a qué lugar se estaba refiriendo. De esta manera, el escritor, cuando habla de Abraham en el capítulo 12 de Génesis y menciona que estaba en Betel, es para que nosotros, los que conocemos Betel, pudiéramos comprender el lugar geográfico donde se encontraba. Aunque más adelante Jacob le puso el nombre al lugar. Bueno, realmente Betel comenzó como un lugar muy importante desde el punto de vista espiritual, en donde Dios se presentó al ser humano y el ser humano entonces conoció a Dios y supo cuál era su camino. Lamentablemente, a través de la historia vemos cómo el ser humano olvidó precisamente el propósito que tenía para con Dios. Los israelitas se desviaron, utilizaron lo que originalmente era un lugar puesto en memoria de esos hechos grandes que vivieron los patriarcas y lo llegaron a utilizar como centro de adoración pagano. Nosotros nos queda realmente el mensaje de que sepamos valorar esos momentos importantes que Dios ha marcado en nuestras vidas. Así como Abraham puso un altar, así como Jacob puso un altar, nosotros pongamos un altar pero en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y sepamos valorarlo, sepamos respetar ese gesto de conexión que hemos obtenido para con Dios en nuestras vidas. Sigamos adelante y aprendamos a convivir de una manera espiritual y agradable para con nuestro Padre Celestial. Y bueno amigos, mientras vemos las referencias de información e imágenes, no me queda más nada que saludarles y desearles bendiciones en el Señor.